Silic, una que subió a YouTube. Sí, todas estamos subiendo. Y he visto que algunos no están visitando mucho eso, ¿verdad? Entonces, creo que deberían de estudiar porque es importante, hay que prepararse. Creo que es algo muy importante. Bueno, vamos a analizar, hay unos artículos que quedaron pendientes del órgano de administración que quiero explicar. Por favor, a ver, ubiquémonos, mis amigos. Jóvenes, el artículo 39 lo leímos, ¿verdad? Por favor, a ver, Alison. Alison, Silic, buenas tardes. el artículo 39 ya lo analizamos, ¿verdad? Yo creo que Silic. Por favor, a ver, Giselle. ¿Silic? Oh, ya leímos el artículo 39, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, yo recuerdo que sí lo leímos el último día. Silic fue en la última clase. Ajá, ya lo leímos. Bueno, el artículo 40 sí no lo analizamos, ¿verdad? Ese sí no, ¿verdad? No, el 40 no, el 41 sí. Bueno, el artículo 40 es muy importante porque ese tenía que haber leído después de ese. Dice, aquí hay ciertas prohibiciones que las vamos a recordar. Dice, usar el patrimonio, el 39, usar el patrimonio o la razón social, denominación social para negocios ajenos a la sociedad. Si tuvieran la calidad, no lo vamos a explicar porque ya lo sabemos. Si tuvieran la calidad de socios industriales, ejercer la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de estas negociaciones que la distraigan de las obligaciones para la sociedad, menos que obtengan el consentimiento de los más socios o que haya pactos por su contrario. Tiene ser socio de empresas análogas o competitivas o emprendedoras por su cuenta, por cuenta de terceros, y no es con el consentimiento unánime de los socios. Y esta prohibición se aplica a los representantes sociales para ceder o grabar aporte de capital de la sociedad con el consentimiento previo y unánime de los socios, salvo que se trate de sociedades accionadas. Ahí sí no se necesita el consentimiento, pero el artículo 40 es relacionado con esto, porque dice, los socios que violaren cualesquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior pueden ser excluidos de la sociedad. Y hay que entender esa exclusión. Es el término que se utiliza en el derecho societario para expulsar a un socio. ¿Sí? Cuando se excluye un socio es porque la ley, ¿sí? La escritura constitutiva, el propio Código de Comercio establece que el socio debe ser excluido. Y excluir es un sinónimo de expulsar. O sea, el socio que viole cualquiera de estas disposiciones que están acá, entonces debe ser excluido de la sociedad y va a ser expulsado de la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? En una asamblea o en una junta general de socios, ¿verdad? El artículo 41 sí lo habíamos leído, ¿verdad? El 42 también, el 43 no lo leí, el 42 lo leímos, Brandon. Pues yo no lo tengo marcado, pero no estoy seguro, Lick. Vamos a leer entonces. El 41 sí, ¿verdad? De resoluciones de la sociedad. Sí, ese es Silic. Ok. Sí, Lick, ese Leamos sí. el 40. Va. Recuerden ustedes que cuando la escritura constitutiva no establezca cómo qué actos deben realizar los administradores o qué actos debe realizar la sociedad no esté contemplado, entonces deben decidir los socios. Eso es muy importante. Dice, a creadores particulares. Los creadores particulares de un socio no podrán, mientras dure la sociedad, hacer efectivos sus derechos, sino sobre las utilidades cuya repartición se haya acordado y sobre la parte que le corresponda al ser liquidada la sociedad. Según este párrafo, a la hora de embargar, los acreedores particulares de un socio pueden embargar, o sea, no pueden hacer efectivos sus derechos, sino únicamente lo hacen sobre las utilidades, cuya repartición ya esté acordada, ¿verdad? Y sobre la parte que le corresponde al ser liquidada. Cuando la sociedad se liquida, el aporte de capital que el socio da se lo van a reintegrar y entonces ese aporte los acreedores lo pueden embargar, pueden aprovechar. Ahora, escuchen esto. Dice, podrán, sin embargo, embargar esta porción en las sociedades accionadas y embargarla y hacerla vender. O sea, la diferencia básica es que las sociedades accionadas pueden embargar esa porción y la pueden hacer vender, y la otra no. Pueden embargar utilidades, ¿sí? Y
la repartición resultante de la liquidación también pueden tomar, pero no pueden embargar la porción que le corresponde, a menos que sean sociedades accionadas, porque en este tipo de sociedades, como la sociedad anónima, como la sociedad comandada por acciones y la sociedad de emprendimiento, pueden embargar esa porción, las acciones, la participación accionaria, incluso pues, la pueden hacer vender, ¿verdad? Dice, no puede prorrogarse la sociedad sino satisfaciendo al acreedor embargante, incluso mediante la liquidación de la participación del socio. Acuérdense que cuando la sociedad tiene un plazo y se desea prorrogar, entonces el acreedor embargante que embarga la participación de un socio, ¿verdad? Entonces, la sociedad no puede continuar, no se va a prorrogar si no se hace la liquidación y se le hace un pago al acreedor. Entonces, el espíritu de este artículo es que si se trata de una sociedad por aportaciones, únicamente el acreedor puede aprovechar las utilidades y el patrimonio resultante de la liquidación. No puede embargar aportaciones. Mientras que en las sociedades accionadas, ahí sí puede embargar las acciones, ¿verdad? Esa porción de capital representada por acciones se puede embargar y también se puede hacer vender. Les voy a apagar mi cámara para que no haya mucho flujo de datos, que no se esté trabando para que no se vaya, no es porque tenga vergüenza o algo, es por el flujo de datos, para que la grabación, porque si no, ustedes saben que se interrumpe un poco lo que estoy diciendo, pero es porque estamos grabando y después vamos a comenzar a compartir en pantalla ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, analicemos ahora el artículo 43. Si no lo hemos leído, tampoco se ha leído, dice. Salvo en el caso de las sociedades accionadas, o sea, que esto no se aplica para las sociedades accionadas, no podrán emitirse nuevos socios sin el consentimiento unánime de los demás. O sea, en las sociedades que no son por acciones, para que nuevos socios entren, sí, se necesita el consentimiento unánime de los demás, pero en las sociedades accionadas no. Ahí sí pueden entrar. Pueden entrar. ¿Cómo lo van a hacer? Adquiriendo las acciones de los accionistas que se las van a endosar, ¿verdad? Que son sociedades, acciones nominativas. Entonces, no se puede admitir socios sin el consentimiento unánime de los socios, pero en las sociedades que no son por acciones. Dice, podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. Este aspecto no obliga a estos a entrar a la sociedad, pero sí a los demás a recibir. O sea que si el socio muere, los herederos pueden seguir con la sociedad y los socios que están vivos, pues lógicamente que tienen que aceptar a estos herederos, pero los herederos también pueden rehusarse a continuar, ¿verdad? Y si se rehusan a continuar, lógicamente que les van a tener que entregar las utilidades que tengan pendientes y también la participación de capital que ha dado el socio extinto, causante, para poder participar en la sociedad, ese aporte de capital que él dio, o lo que queda, el remanente que queda. El 44, ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? El 44. A ver, alguien que lleve nota de esto. A ver, Giselle. Sí, que el 44, le habla Glenda, ya lo vimos. Okay. Hasta También el 45. 49, sí, 45, 46, 47, hasta el 40. Yo tengo hasta el 53 marcados. Tengo también el 61. El 53 ya lo vimos. El 50 también. Glenda. No, 50 no, daño grave sí no lo vimos. Lo dejamos en medio y pasó al 51. Bueno, leamos el daño grave. ¿Qué me va a servir de guía? Oye, ahí vamos a estar pendientes. Dice daño grave. Aunque la administración sea conjunta, para uno solo de los administradores proceder bajo su responsabilidad, si no hacerlo, resultará daño grave e irreparable para la sociedad. El acto o contrato ejecutado en estas condiciones surtirá sus efectos respecto a terceros de buena fe y el administrador que lo hubiera celebrado responderá a la sociedad de los perjuicios que se causarán a esto. O sea, esto quiere decir que si hay actos que son de plena urgencia y que si no se cumplen, ¿verdad? Entonces este administrador los debe cumplir, ¿verdad? Porque si no hacerlo así resulta un daño grave para la sociedad, entonces él tiene que ejecutar esos actos aunque no esté autorizado para ello, ¿verdad? Ahora bien, después dice que cuando se ejecute el acto o contrato ejecutado en estas condiciones va a surtir efectos respecto de terceros de buena fe.
y el administrador que lo hubiera celebrado responderá a la sociedad por los perjuicios que ésta se causara. Si en un momento se causara algún perjuicio en la ejecución de ese acto. El 50, entonces Glenda, de ahí el 51 ya lo vimos, ¿verdad? El 52 también. Sí. No, el 52 no. No lo hemos visto. No, el 53 sí. Bueno, vamos a analizar el 52. Dice, el administrador es responsable ilimitadamente por los daños y perjuicios que ocasiona a la sociedad por dolo o culpa. Si fueren varios los administradores que procedieren conjuntamente, sus responsabilidades se las sociedad. Si quiere decir ilimitadamente, que él va a responder a la sociedad si causare a ella algún perjuicio, ¿verdad? Por dolo o culpa. Tenemos que entender que es ilimitadamente, que es hasta con sus propios bienes, ¿verdad? Como corresponde cualquier persona ante una obligación, que se le pueden embargar sus bienes, ¿verdad? Yo tengo una deuda con el banco, pues si no le puedo pagar, pues el banco me puede embargar el carro, me puede embargar una cuentaria que yo tengo en otro banco, una casa, una finca, etcétera, ¿verdad? Aquí, cuando actúa por dolo y culpa, dolo, también en lo civil, en mercantil, es una persona que actúa con conocimiento de que va a causar un daño o un perjuicio. Y la culpa es cuando se produce ese daño o esa culpa por un descuido, ¿verdad? Por una violación a un deber de cuidado, ¿verdad? No se tenía la intención de provocar una lesión o detrimento en favor de la sociedad, pero se hace por violación a un deber de cuidado. Porque no hay intención, o sea, ahí no hay intención, sino que es una pura imprudencia, ¿verdad? Y cuando hay los administradores, nos responde de forma solidaria. ¿Qué es esto de forma solidaria? La mancomunidad solidaria de las obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Son dos acreedores, son dos administradores. Es solidaria porque se puede requerir de pago a cualquiera de los administradores por parte de la sociedad, y el que pague, si paga toda la deuda, pues lógicamente que subroga la acreeduría a la sociedad y tiene derecho de repetir al otro. Esa es la solidaridad, mancomunidad solidaria, la que hemos visto también en algunas ocasiones. Dice, es nula toda estipulación que tienda a eximir a los administradores de esta responsabilidad o bien a limitarla. O sea, no se les puede quitar esa responsabilidad ni se les puede limitar. ¿Limitar cómo? A que ya no sea solidaria. Limitar la responsabilidad de tipo solidario, o sea, que no sea ilimitada o que no sea solidaria, o limitarse a cierta cuota o cierta porción de bienes. Si se quedan exentos de esta responsabilidad los administradores que hubieran hecho constar su voto suficiente. Estamos en una administración colegiada donde hay varios administradores y se causa un detrimento a la sociedad por dolo o por culpa. El administrador que hubiera votado en contra no tiene ninguna responsabilidad y no debe responder. No tiene ni responsabilidad solidaria e ilimitada. Simple y sencillamente son los que votan y que aprueban una decisión que causa este tipo de perjuicio a la sociedad. El artículo 53, pues ya lo leímos, ¿verdad? O sea, ya lo vimos. Creo que lo que deberíamos de hacer mucha colación en este artículo es que recuerden que el último párrafo establece que pues hay un libro de actas de asambleas, tanto de administradores como de el órgano de soberanía de la sociedad, de la Junta General o de la Asamblea General. Entonces, cuando en el libro respectivo, por alguna circunstancia, no se puede asentar esa acta, ¿verdad? Entonces, lo que sucede ahí es que se puede hacer ante notario, se va a asentar ante notario, pero acto seguido de eso, deberá incorporarse al libro de actas como un anexo, en un plazo que no exceda de 15 días, no mayor de 15 días, y haciendo constar, hay que hacer una razón en la que se manifieste que se procedió de esa forma, ¿verdad? Y lógicamente que esa acta notarial se va a juntar a los anexos del libro, ¿verdad? Vamos a ver, Glenda, el artículo 54 ya lo leímos, ¿no? No, Lick. No lo hemos leído. Hasta el 50. Todos estos en adelante, hasta el 58 sí está que ya lo leímos. Ok.
Dice, en los casos en que el administrador no tenga facultades para determinados negocios, dice, los socios resolverán. ¿Qué quiere decir esto? Un administrador no tiene facultades para determinado negocio, entonces la sociedad va a resolver. Los va a resolver mediante los socios. Los administradores tienen ciertas facultades en su nombramiento. Están en su nombramiento y están en la escritura constitutiva. Si hay actos para los cuales ellos no tienen facultades, entonces los socios van a decidir, pero ¿cómo lo van a decidir? Van a decidir en asamblea o en junta general. Y esto tiene consonancia, ¿sí? tiene identidad, similitud, guarda relación, identidad, con lo que se regula en el artículo 47, último párrafo, donde establece, para negocios distintos de ese giro, necesitarán facultades especiales detalladas en la escritura social o en acta, o en mandato. Vamos a leer ese artículo completo. Dice, los administradores y gerentes tienen por el hecho de su nombramiento todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad, de conformidad con las disposiciones de la ley de organismo judicial. O sea, van a representar judicialmente a la sociedad, y eso de la ley de organismo judicial son las facultades que tiene un mandatario, artículo 190 de la LOA. Dice, tendrán además las que se requieren para ejecutar los actos y celebrar contratos que sean del giro ordinario de la sociedad. ¿Cuáles son las del giro ordinario de la sociedad? Es una sociedad, por ejemplo, una farmacia, estar comprando a los proveedores, ¿verdad? A las casas médicas, pues, medicina, fármacos, para poderlos expedir, pero por ejemplo, para comprar un edificio, para comprar una flotilla de camiones, si esto no está en la escritura constitutiva, entonces ellos no tienen esas facultades, entonces tienen que celebrar una asamblea general o una junta general para darles esas facultades. Voy a repetir, tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y los que él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito, Sin embargo, la escritura social puede estar las facultades, que dice, para negocios distintos de este giro, darán facultades especiales detalladas en la escritura social o en acta, un mandato. Esas facultades especiales que están, para negocios distintos, necesita facultades detalladas en la escritura social. Ahí tiene que haberse previsto eso. Si no se previó, pues entonces se celebra una asamblea y entonces ya se le otorgan facultades para que el administrador pueda proceder a realizar tales negocios. Y también los administradores pueden otorgar mandatos. E inclusive, para ejecutar la voluntad social, aparte de los administradores, se pueden nombrar lo que se llaman ejecutores especiales de acuerdos. Ellos van a ejecutar actos por cuenta de la sociedad. Entonces, analizamos aquí, dice falta de facultades. En los casos que el administrador no tenga facultades para determinados negocios, los socios resolverán. ¿Cómo lo hacen? En asamblea o junta, en el órgano de soberanía. Rendición de cuentas. Dice, el artículo 55. Dice, los administradores están obligados a dar cuenta a los socios, cuando menos anualmente, de la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo un informe de sus actividades, el balance general correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias, así como el detalle de sus remuneraciones y otros beneficios de cualquier otro. Esto es una operación de fiscalización. En algunas sociedades, la fiscalización está a cargo de los socios, y en otras sociedades los socios la pueden delegar a otros órganos que vayan a ejercer la fiscalización. Pero el hecho de que los socios vayan a rendir cuenta de su administración, que vayan también de la situación financiera y contable de la sociedad, a través de un informe de actividades, con base en el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, y establecer un detalle de las remuneraciones de otros beneficios de cualquier, eso lo hace frente a los socios, y con base fundamentalmente, el espíritu de esto es que esto es un acto de fiscalización. Se lo pueden ejecutar los mismos socios o el órgano de fiscalización, como lo vamos a ver nosotros a continuación en esta misma sesión. Bueno, dice, si todos los socios fueren administradores, están obligados recíprocamente a darse cuenta de la administración y de resultados en cualquier tiempo. O sea, los administradores no tienen un poder omnímodo. Los administradores, su objetivo principal es representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Ellos van a realizar todos los actos o negocios, plantear las demandas que sean necesarias del giro de la sociedad, pero siempre tienen que rendir cuenta a la sociedad de lo que hacen, ¿verdad?
Tienen que rendir cuenta también del estatus de la situación financiera de la sociedad. Y para eso, ellos tienen que rendir un informe de actividades. Y recuérdense que para distribuir, como nosotros nos lo explicaba el licenciado Jorge la vez pasada, una para poder distribuir las utilidades y las pérdidas en la sociedad, lo van a hacer conforme al balance general, conforme a los estados financieros, conforme a la contabilidad. O sea, la sociedad tiene la obligación de llevar una contabilidad. Es obligación de todo comerciante llevar una contabilidad. Eso es algo que es obligatorio, que es importante. Y el artículo, permítanme, les voy a enseñar dónde está eso. Vamos a verlo ahorita. Ahorita les voy a decir dónde está eso. Dice artículo 368. Dice contabilidad y registros indispensables. Dice, los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad de forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Partida doble. Por este efecto deberán llevar los siguientes libros. Inventarios de primer entrado diario, mayor centralizador de estados financieros. Además podrán utilizar los otros que estimen necesarios para exigencias contables o administrativos en virtud de otras leyes especiales. Hay más libros de contabilidad dentro del sistema de partida doble en la República de Guatemala, no solo eso. También podrán llevar la contabilidad por procedimientos mecanizados en hojas sueltas, fichas o cualquier otro sistema, siempre que permita su análisis y fiscalización. Los comerciantes que tengan un activo total que no exceda de 25,000 quetzales pueden omitir en su contabilidad los libros o registros enumerados anteriormente, a excepción de aquellos que obliguen leyes especiales. El licenciado Jorge no está por ahí, ¿no? Buenas tardes, Lick. Sí, aquí estoy a la orden. A que gusta saludarlo. ¿Podría explicarnos un poquito más este artículo? Disculpen, en cuanto a la contabilidad de los... Sí, realmente aquí lo que se habla, ¿verdad, licenciado? Es de un sistema contable, pues, partida doble. Ese es un método de registro. Pues no hay otro sistema más que el de partida doble, ¿verdad? Pero recordemos que este código es bastante viejito, ¿verdad? Entonces ahí habla todavía de principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso ya no se usa, ¿verdad? Desde hace como unos 12, 15 años más o menos, ¿verdad? Ahora pues ha evolucionado eso y son otras normas las que rigen la forma de cómo elaborar la contabilidad. Es un poco extenso explicarlo, ¿verdad? Pero para efectos digamos, de lo que el tema trata, en síntesis, es que todos los comerciantes tienen que llevar contabilidad, ¿verdad? O sea, porque si nos ponemos a pensar quién va a tener, qué comerciante va a tener un capital menos de 25,000 quetzales, en este tiempo es un poco difícil. Un poco difícil, ¿verdad? Es un poco difícil y habla además de que se tendrán que llevar los demás libros de leyes especiales, ¿verdad? Como los registros del IVA, por ejemplo, que ahora son especiales, son libros especiales y que todos los comerciantes los tienen que llevar también, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, estoy regresando un poco a este artículo 55 y 56, entonces los administradores deben rendir cuenta a los socios que pueden requerir en cualquier momento. Ya sabemos que tienen que utilizar los documentos de contabilidad que la sociedad lleva por llevar un sistema de contabilidad que está autorizado por la ley. Y cuando el órgano de administración, en un momento determinado, en alguna sociedad, sobre todo la sociedad colectiva, puede estar integrado únicamente por socios. Si está integrado únicamente por socios, entonces los socios se requieren cuentas, se fiscalizan y se requieren que se hagan recíprocamente entre ellos, darse cuenta de la administración y demás resultados que ellos tengan que hacer, más actos que van a realizar relacionados con la administración. Vamos a analizar ahora ya los últimos dos artículos, ya para entrar al órgano de fiscalización. Dice actos excediéndose de facultades. El socio que atribuyéndose la representación de la sociedad, o sea, que no tiene la representación, porque si la está atribuyendo no es administrador, sino que él se está haciendo pasar por administrador. Dice el socio que atribuyéndose la representación de la sociedad ejecuta actos o celebra negocios
en su nombre, o sea, en nombre de la sociedad, o el administrador que los autorice excediendo de facultades, el administrador que no tenga facultades y autorice esos actos, no obligan a la sociedad. O sea, en la sociedad no se ve obligado porque un socio se haga pasar por administrador y realice actos o pretende realizar actos o negocios en nombre de la sociedad. Entonces, en ese caso, no obliga eso a la sociedad, ni tampoco los administradores que no tienen facultades y realicen actos o negocios sin tener facultades. Pero hay aquí algo interesante. A menos que tales actos o contratos fueran ratificados por los socios o que la sociedad se hubiera aprovechado de la operación. Si la sociedad de forma expresa a través de los socios en asamblea o junta ratifican esos negocios para los cuales ese socio no tenía facultades porque no era administrador o para los cuales ese administrador excediéndose de facultades sin tenerlo, lo realizó. Entonces la sociedad puede ratificarlos y les da plena validez. También aquí existe otra ratificación tácita, que es la que la sociedad se aproveche de esos negocios, el aprovecharse de ellos, pues entonces está ratificando tácitamente que acepta esos negocios y entonces todo queda salvaguardado. En cuanto a los títulos de crédito, está que lo dispone el artículo 406, que es lo que se refiere a la representación aparente, y podemos interpretar aquí, que si algún socio que no tiene facultad, algún socio haciéndose parte de la sociedad por administrador o algún administrador que no tenga facultades, suscriben un título de crédito en nombre de la sociedad a través de la figura de la representación aparente. Por supuesto que si la sociedad no ratifica ese título de crédito, no va a surtir efectos a favor de la sociedad, surtiría efectos entre el administrador o el socio que actúa al margen de la ley. Y la lógica también establece de que si la sociedad se aprovecha de tales títulos de crédito, pues hay una ratificación tácita, entonces esa creación de títulos de crédito por parte de la sociedad ya cobraría plenos efectos y nacería la vida jurídica, ¿verdad? Vamos a analizar, dice administrador extraño a la sociedad. Todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad cuando, a pesar de su voto en contra, el nombramiento de administrador recaiga en persona extraña a la sociedad. Esta disposición no es aplicable a las sociedades por acción. Quiere decir que en las sociedades no accionadas, en las sociedades que no son por acciones, cuando un socio vote en contra del nombramiento de un administrador y recae en un administrador y él ha votado en contra de esa decisión entonces tiene derecho a separarse de la sociedad. Esto no aplica en las sociedades por acciones, ahí no. Si ese nombramiento cae en un administrador, pues ahí sí no puede esta persona separarse de la sociedad. O sea, esa es la salvedad que hay. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a estas cuestiones que hemos visto ahora, a los artículos que hemos leído. Si quisieran tienen alguna duda, por favor pregunten, porque es importante que disipemos dudas, y si no, pues vamos a pasar a explicar lo que es el órgano de fiscalización, ya por luego entrar de lleno a la sociedad colectiva, que es el primer tipo societario que vamos a analizar. No sé si tienen alguna duda. Por el momento, no, Lick. Bueno, entonces vamos a proceder con vamos a analizar aquí, vamos a analizar el órgano de administración. Bueno, esto ya lo vimos, ya lo habíamos visto. Órgano de fiscalización es el que nos toca hoy. Bueno, el órgano de fiscalización tiene como objetivo, como aspecto nuclear, entre las funciones que se le han sido asignadas por ley en la escritura constitutiva, realizar una inspección, supervisión, análisis, verificación, examen, contraexamen de las actividades de los administradores, para establecer si los administradores cumplen con su función. Para esto quiero explicarles que en toda asamblea general o junta general de carácter ordinario, los administradores tienen que rendir cuenta de su administración y hacen una memoria de labores, donde ellos informan su gestión, ¿verdad? Y estos administradores van a ser fiscalizados por un órgano de fiscalización. Este órgano de fiscalización también se le denomina órgano de vigilancia. En la sociedad, en el artículo 64, en la sociedad colectiva, la fiscalización la tienen los propios socios, ¿sí?
a menos que ellos permitan que la realice un delegado. Artículo 64 dice, los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Dice, podrán. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Entonces, la fiscalización en la sociedad colectiva está a cargo de los socios, ¿sí? Y si los socios no realizan la fiscalización, va a estar a cargo de un delegado. ¿Por qué digo yo que de los socios? Porque dice podrán, y si no puedes, eso es una norma que no es coercitiva, una norma facultativa. Entonces podrán, no es, si vivieran ahí deberán, entonces sí, sería solo el órgano de decisión, solo el delegado, ¿verdad? Entonces la fiscalización, la sociedad colectiva va a estar a cargo de los socios, y si no está a cargo de los socios, pues está a cargo de un delegado que es nombrado para esa función. Y la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita simple, la fiscalización va a estar fundamentalmente a cargo de los socios comanditarios, pero también puede estar a cargo de un consejo de vigilancia. Si nosotros analizamos el artículo 74 de esa sociedad, el artículo 77 aplica como disposiciones aplicables, también los artículos 81 y 83, el 83 es de la sociedad en comandita, la responsabilidad limitada, y ahí habla del derecho de vigilancia, y es algo que la escritura estatal se constituye un consejo de vigilancia. Cada socio tiene el derecho a obtener de los administradores informes del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad de un pacto en contrario. Entonces, puede haber un consejo de vigilancia, o en su caso, los socios comanditarios que van a hacer la fiscalización. ¿Dónde saco eso yo? No son actos de administración, efectos del artículo 74, dice, no son a los efectos de este artículo, no son actos para los efectos del artículo anterior, no son actos de administración por parte de los socios comanditarios, dice, asistir a juntas de socios con voz pero sin votos, eso lo vamos a analizar más adelante, y esto es lo que nos interesa, dice, examinar, inspeccionar, vigilar y fiscalizar la contabilidad de los actos de los administradores. Entonces, el órgano, nosotros vamos a ver cuando analicemos este tipo de sociedad, pero se desprende que el órgano de fiscalización o es un consejo de vigilancia o está nombrado, está a cargo de los socios comanditarios. ¿Sí? La sociedad de responsabilidad limitada, la fiscalización va a estar a cargo de los socios o en su defecto de un consejo de vigilancia. Cada socio puede fiscalizar, ¿verdad? En la sociedad anónima, en la sociedad comandita por acciones, va a estar a cargo de uno o varios contadores, auditores o comisarios. Nosotros analizamos el artículo 184. Fiscalización. Es aplicable dentro de la sociedad comandita por acciones y sobre la sociedad de emprendimiento. Bien. Dice, ¿quiénes fiscalizan? Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores, auditores o por uno o varios comisarios. De acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido en este capítulo, la escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno de los sistemas antes señalados. O sea que en ese tipo de sociedad, la fiscalización la pueden ejercer los propios accionistas, pero si no la ejercen, ellos pueden nombrar, escoger cualquiera de esos sistemas, pueden nombrar auditores, contadores y comisarios. Auditor es un profesional que ejerce una profesión liberal, graduado de una universidad, en una licenciatura en esa materia. Contador, pues, se gradúa de nivel medio, y los comisarios creo que serían personas más versadas en la materia que deben tener alguna maestría o doctorado. Quisiera que el licenciado Jorge explicara esto de los comisarios, si él sabe algo al respecto, por favor, licenciado, aprovechando sus conocimientos en la materia. No de que guste tanto de usted. No tenga pena, Lick. Pues mire, lo de los comisarios, no, la verdad no estoy muy enterado cómo es. Me imagino que es una especie también de auditores, ¿verdad? Que ayudan al órgano de fiscalización a controlar cómo va el giro del negocio, ¿verdad? Cómo van las operaciones y todo esto, es al final una
una especie de auditoría también, pero ¿cómo, qué calidad tienen los comisarios? Si no, no les sé decir para qué le digo. Muchas gracias. Muy amable, perfecto. Sí, habla de comisarios, debe ser una clase especial de auditoría, es lo que yo pienso también. Pero en fin, bueno, vamos a seguir analizando esto. Vamos a continuar. Y creo que aquí terminamos por ahora esto. Vamos a pasar ahora a analizar nuestro primer... ¿Sí? ¿Hay alguna duda acerca de esto de la fiscalización? Creo que la fiscalización, el objetivo de la fiscalización es un órgano cuyo específico es revisar, inspeccionar, examinar, recontraexaminar, verificar la contabilidad de la sociedad. ¿Sí? Pero también la gestión del órgano de administración. También la gestión de ellos. Porque ellos no tienen un poder mismo. Van a ser fiscalizados por el órgano de fiscalización. Ya vimos cómo funcionan los órganos de fiscalización en las distintas sociedades, ¿no? Cuando analicemos cada una, también lo vamos a volver a tocar. Entonces, ahorita vamos a analizar ya nuestro primer tipo de sociedad, que es la sociedad colectiva. ¿Tienen alguna duda con relación a este tema que acabamos de analizar, señores? Por favor, sería bueno que... A ver, Brandon, ¿está todo claro? Brandon. A ver, Claudia, ¿está todo claro? Claudia Centes. Glenda Centes, Sí, perdón, dígame Glenda Centes. que no nada. ¿Está todo bien? ¿Hay dudas? Sí, solo que... No, todo bien, todo bien. Perfecto. A ver, ¿alguien más? Si no, vamos a comenzar vamos a entrar a otro tema lleno ahorita. Entonces, si hay dudas, por favor, aprovechemos. Por favor, no creo que no hayan dudas. Tenéis que haber Todo bien, Lick. ¿Será que estoy tan bueno para explicar? Lo entienden todo. Es que todo está claro. Lick, tal vez no le escuché, pero en la sociedad en comandita por acciones, también la fiscalización es a cargo de uno o varios contadores o comisarios. Así es. Puede estar a cargo de los socios o se puede seleccionar cualquiera de esos tres sistemas. 4 sería. Los socios o se pueden utilizar contadores, auditores o comisarios. Ah, bueno. Ok, Lick, gracias. Okay. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a comenzar con la sociedad colectiva. ¿Ya la tienen en pantalla? ¿Se ve bien? ¿No se traba? ¿No hay ningún problema? No se ve, Yo todavía no la veo, Lick. ¿Todavía no? ¿Y así? ¿Así sí la ven? No. ¿Tampoco? No. Bueno, vamos a ver qué está pasando, permítanme. Ya sé qué está pasando, no estoy compartiendo pantalla. Ese es el error. Ese era el error. Hoy sí. Pues sí, ya la pueden ver. Sí, sí. Sí, Lick, ahora sí se ve. Ok. Bueno, analicemos la sociedad colectiva. Es una sociedad muy bonita, ¿verdad? Muy simple, muy sencilla. Vamos a encontrar que la regulación es bastante parca. Pero creo que es bastante parca porque es una sociedad de tipo personalista, entonces la ley no le puede decir al socio qué es lo que va a tener como estipulaciones en esta sociedad, porque sería violar el principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Recuérdense que el principio de autonomía de la voluntad es ese principio en materia de obligaciones y contratos, un principio de naturaleza contractual o negocial, en donde los sujetos que intervienen en un contrato lo hacen de conformidad, obligan de la forma que ellos desean, de acuerdo a un pacto que celebran de una forma muy amistosa y honorable, ¿verdad? Bueno, sociedad colectiva. Pues esa sociedad colectiva, pues es una sociedad de tipo personalista, tiene su capital dividido y representado por aportaciones, se identifica con una razón social y los socios van a responder de las obligaciones sociales de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Si nosotros analizamos el artículo número 59 del Código de Comercio, nos vamos a encontrar que la redacción de este artículo establece lo siguiente. Y dice así: sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social, en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente las obligaciones sociales. Ya vamos a analizar
en adelante, en la siguiente diapositiva, la responsabilidad de los socios solidaria, subsidiaria y limitada. Creo que lo que valdría la pena desde aquí, de la definición legal que también está en el código, es establecer que tiene su capital dividido por aportaciones. Recuérdese que qué diferencia hay entre una aportación y una acción. La diferencia es que las aportaciones, el capital únicamente está detallado en la escritura constitutiva. ¿Sí? Está prohibido que sea acreditado por medio de algún título o documento. O sea, solo está descrito en la escritura constitutiva. Y las sociedades por acciones, lógicamente el que capital está representado por títulos o documentos que se denominan acciones. Entonces, en este tipo de sociedades no hay títulos o documentos que representen el capital aportado por los socios. Aquí en este tipo de sociedad, este capital está dividido y representado por aportaciones, es decir, únicamente constan en la escritura constitutiva. No hay ningún documento, ningún título que permita acreditar tal circunstancia, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar los elementos de esa definición, ¿verdad? Una sociedad mercantil, porque adopta una de las formas que establece el Código de Comercio. El Código de Comercio establece varias formas de sociedades que están en el artículo 10 y, lógicamente, es una forma de las que establece el Código, ¿verdad? Entonces es una sociedad mercantil, comerciante social. Es de tipo personalista. ¿Por qué es de tipo personalista? Porque la regulación legal de toda la sociedad, ¿verdad? Va a girar en torno al socio. Se le da más importancia al socio. Desde el momento en que la razón social se va a formar con el nombre de uno de los socios o apellidos de dos o más de ellos, en el momento que la administración solo puede estar integrada por socios, por los socios de la sociedad, en el momento de que se le da la opción que el órgano de fiscalización únicamente está integrado por socios colectivos, por los socios de la sociedad colectiva, en su defecto ellos mismos pueden nombrar un delegado para que su cosa fiscalice. Entonces, de ahí se desprende eficazmente que esta sociedad es de tipo personalista. Y de ahí hay otras características propias de esto, pero eso es uno de los rasgos distintivos que podemos denotar en principio, ¿verdad? Se identifica con una razón social. Ese es otro rasgo de personalismo, ¿verdad? La razón social es el medio o modo que utiliza la sociedad colectiva para distinguirse y para identificarse, ¿verdad? Para identificarse y para distinguirse de las demás sociedades que puedan operar en el ámbito comercial guatemalteco. Y esta, si nosotros ubicamos el artículo 61 perdón. Artículo 61. Perdón. Razón social. La razón social, dice, se forma con el nombre y apellido de uno de los socios, solo con los apellidos de dos o más de ellos, con el agregado obligatorio y la leyenda y compañía sociedad colectiva. Aquí tenemos un ejemplo, dice, Carlos Aquino Peña y compañía sociedad colectiva. ¿Sabes? Lo que se puede formar con el nombre y apellido de uno de los socios, con los apellidos de dos o más de ellos. Puede ser también Aquino Peña, Portillo Orellana, Duarte Pérez, Palma Noriega y CIA SNC. O sea, primero se puede identificar, esa es la abreviatura que establece el artículo 61, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar Carlos Aquino Peña y CIA SNC o Carlos Aquino Peña y CIA SC, ¿verdad? Y puede ser Aquino Peña, Portillo Orellana, Duarte Pérez, Palma Noriega y compañía sociedad colectiva o CIA SNC. Así se forma esa es una razón social. Y aquí no se puede hacer referencia al objeto social principal. Simple y sencillamente son los nombres y apellidos de los socios. El nombre y apellido de uno de los socios fundadores son los apellidos de dos o más de ellos, ¿verdad? Vamos a analizar ahora qué es la responsabilidad subsidiaria, ¿verdad? Esta responsabilidad es la que adquiere característica de principal en el momento que la sociedad puede responder con su propio patrimonio.
Es decir, agotado el patrimonio social, ya se agota el patrimonio personal de cada socio, y entonces la subsidiariedad tenemos que entenderla y resumirla de la siguiente forma. Para responder de las obligaciones de la sociedad frente a terceros, primero debe agotarse el patrimonio social, ¿sí? Y una vez fenecido el patrimonio social, si no se alcanzan a pagar las deudas o las responsabilidades de carácter fiscal o las que hayan frente a terceros, ¿sí? Entonces, se agota y hay el patrimonio personal de cada socio. Entonces, se puede resumir, primero se agota el patrimonio social y luego el patrimonio, primero se agota el patrimonio social y luego el patrimonio personal de cada socio. Por eso es que es subsidiaria, porque primero se va a responder de las obligaciones sociales con el patrimonio societario y una vez fenecido este o terminado con el patrimonio personal de cada socio, ¿verdad? Con su patrimonio personal. ¿Verdad? Qué triste que esta sociedad sea así, pero como es personalista, ¿verdad? Así que, no sé si tienen alguna inquietud en cuanto a este punto, ¿lo podemos seguir? Bueno, vamos a seguir. Esta es la subsidiariedad, ¿verdad? Y que tiene su fundamento en el artículo 59, ¿verdad? Donde dice que los socios responden de modo subsidiario, dice ahí, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Bueno. Dice responsabilidad ilimitada. O sea, en este tipo de sociedades no se responde únicamente con el patrimonio social, sino que también con el patrimonio personal de los socios. ¿Sí? Además del aporte de capital que los socios han dado a la sociedad, si eso ya no alcanza, entonces tiene que responderse con el patrimonio personal de los socios, ¿verdad? Pero recuerden que esta responsabilidad ilimitada es de carácter subsidiario, reitero, primero se responde con el patrimonio social y luego con el patrimonio personal, ¿verdad? Y esta responsabilidad limitada se puede limitar a una porción de capital determinado. Y eso lo establece el artículo 60. Dice, la estipulación de la escritura social que exima a los socios de responsabilidad ilimitada y solidaria no producirá efectos algunos con relación a terceros. Pero aquí dice, pero los socios pueden convenir entre sí que la responsabilidad de alguno o algunos de ellos se limite a una porción o cuota determinada. Es decir, siempre es ilimitada, pero no con todo su patrimonio. Una cuota o cuantía específica de su patrimonio. Entonces, no vamos a confundir la responsabilidad subsidiaria con la ilimitada. Y si queremos establecer diferencias, establecemos que en la responsabilidad subsidiaria del socio primero se ataca el patrimonio social y una vez fenecido este se responde con el patrimonio personal de los socios. Y la responsabilidad ilimitada es que los socios en este tipo de sociedad responden ilimitadamente con su patrimonio personal. Esa es la responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada se centra en aspectos nucleares que los socios responden de las obligaciones sociales hasta con su patrimonio personal. Ahora vamos a tocar la responsabilidad solidaria. Esto quiere decir que aquí se da la mancomunidad solidaria de las obligaciones. Es decir, que los socios van a responder cualquiera de las obligaciones sociales de forma solidaria. Quiere decir que los terceros que ejercen sus acciones ante la sociedad van a responder los socios y pueden requerir de pago cualquiera de los socios. El socio que pague subroga a los demás y tiene derecho a repetición frente a los demás socios colectivos. Y para eso es bueno recordar la mancomunidad solidaria, que ya le hemos venido recordando en reiteradas oportunidades en este curso y en el anterior. Analizamos el artículo 1352, el Código Civil, si nos ubicamos por ahí, y dice la obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos del cumplimiento total de la obligación. El pago hecho por uno solo libera a los demás, y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene derecho a exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Entonces aquí, en esta materia, la responsabilidad de los socios frente a las obligaciones sociales es solidaria. Es decir, se puede requerir de pago cualquiera de los socios, los terceros
ejercen actos en la sociedad, primero, lógicamente, que pueden requerir de pago cualquier socio. Si hay varios acreedores, cualquiera de los acreedores puede requerir el pago, ¿verdad? Y el que pague lo distribuye a los demás acreedores. Pero el socio que pague subroga a los acreedores de la sociedad, ¿sí? Y tiene derecho de repetir, por el principio general de que nadie puede enriquecerse en detrimento de patrimonio ajeno, enriquecimientos y causas, figura las obligaciones también, entonces tiene derecho de repetir contra los demás socios, ¿verdad? Eso es mancomunidad solidaria de las obligaciones, que es una especialidad propia también de este tipo de sociedades. Vamos a analizar ahora, antes de que sigamos analizando esto de los órganos de la sociedad colectiva, sería muy conveniente que nosotros leyéramos el artículo número 62, y dice nombre de la razón social. Dice, la persona que no siendo socio, permita que figure su nombre en la razón social, queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. ¿Cuáles son esas responsabilidades de los socios? Responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales. Sin embargo, dice, si el nombre completo o el apellido de un socio que se hubiera separado de la sociedad hubiera de mantenerse por la razón social, por haberlo convenido así con los demás socios, o haberlo autorizado sus herederos, deberá agregarse a la razón social la palabra sucesores, que podrá abreviarse sux. De lo contrario, se mantendrán las obligaciones y responsabilidades señaladas en el primer párrafo de este artículo. Es decir, pues, ¿qué sucede si un socio se separa de la sociedad y se mantiene ese nombre ahí? O una persona ajena de la sociedad permita que su nombre obre ahí por cuestiones de de homónimos, perdón. Entonces se van a responder las obligaciones sociales y los colectivos sociales limitadas de las obligaciones sociales. Lo importante es que si algún socio que ha salido de la sociedad, por conveniencia de la sociedad, por cuestiones de prestigio comercial, porque también la razón social pues puede ir en detrimento del derecho de aviamiento, ¿verdad? El prestigio comercial que hay, de la reputación que se tiene frente a la clientela o la fama comercial o mercantil. Entonces es importante para la sociedad que se conserve el nombre de ese socio, pues entonces se le agrega la palabra sucesores, que se abrevia SUX, porque si entonces el socio sale de la sociedad, se separa de ella por alguna razón, ya no quiere continuar en ella, y su nombre se mantiene dentro de la razón social, entonces su responsabilidad va a ser igual que la de los socios colectivos, solidaria, subsidiaria e ilimitada. Bueno, entonces si tienen alguna duda acerca de esto que hemos visto ahorita, por favor, si hay alguna duda, si sean tan finos, tienen alguna pregunta, algo que no esté muy claro, que ustedes quieren que ampliemos. Yo no tengo ninguna duda, Lick. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a... Vamos a tratar ahora los órganos de la sociedad colectiva, el órgano de soberanía. Ya sabemos qué es el órgano de soberanía, ya sabemos qué es lo que su objetivo, su función. Lo vimos cuando explicamos los órganos en las diapositivas anteriores. Y este órgano de soberanía es la Junta General, así se le denomina en la sociedad colectiva. Y esta va a estar conformada por la totalidad de los socios de la sociedad colectiva y expresa su voluntad por medio de la cual en ese órgano de soberanía la sociedad va a expresar su voluntad. ¿Sí? Los acuerdos que van a adoptar los socios los van a adoptar por mayoría simple. ¿Sí? No tenemos ningún artículo que establezca eso expresamente en este tipo societario, pero igual hay que remitirnos al artículo 41 del Código de Comercio. Entonces, si quieren, analicemos el artículo 65, perdón,
La convocatoria, la Junta General, la convocatoria es ese llamado, el llamado que se hace a los socios para sesionar en Junta General. La convocatoria se hace por medio de una simple citación escrita con 48 horas de anticipación. Y aquí lo dice artículo 65. Dice, las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social corresponden a los socios serán tomadas en Junta General, convocada por los administradores o por cualquiera de ellos, por cualquiera de los socios. Dice, la convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que haya deliberado. O sea, la convocatoria es simple citación escrita con 48 horas de anticipación y debe determinar, establecer o expresar los asuntos sobre los cuales se vaya a deliberar. Esos asuntos sobre los cuales se van a deliberar van a constar en un elemento material que se llama agenda. Acuérdense de eso. Y la agenda es el elemento material que contiene los puntos que van a ser objeto de discusión, deliberación y votación en una Junta General. Y aquí nos establece, porque si analizamos todo este capítulo, no vamos a encontrar cómo se va a establecer para que los socios puedan, en un momento determinado, tomar las decisiones. Es por mayoría, conforme al artículo 41. Vamos al artículo 41 y dice, primer párrafo, los asuntos que deban resolverse por los socios que conforme a la ley, el contrato, por entonces ahí no requieren una mayoría especial, será el voto de la mayoría. Constituirá mayoría de que se haya establecido en el contrato y a falta de estipulación, la mitad más uno de los socios o la mitad más uno de las acciones. Ahí lo establece. ¿Verdad? Vamos a hablar ahora de la Junta Totalitaria. Pues la Junta Totalitaria es una clase o un modo, un tipo de asamblea general. ¿Qué es asamblea general? Sus características, esta asamblea, es una clase de Junta General. ¿Verdad? Esta clase de Junta General tiene la denominación totalitaria porque reúne ciertas características. Y estas características son, en primer término, que va a celebrarse sin necesidad de convocatoria previa. Ahí no hay convocatoria, no hay esa citación personal con 48 horas de anticipación que establece el artículo 65. No, aquí no lo hay. Y voy a explicar cómo se da eso. Entonces, se da sin convocatoria previa cuando se encuentran reunidos la totalidad de socios o se encuentran debidamente representados los ausentes a través de mandato o carta poder, conforme lo establece el artículo 67 que establece, salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, la representación deberá conferirse por mandato o carta poder. Entonces, están reunidos todos los socios, no existe una convocatoria previa, los que están ausentes están debidamente representados, y los socios deciden celebrar la asamblea, la Junta General, perdón, y aprueban de forma unánime la agenda. Entonces, ¿qué requisitos debe tener esta Junta Totalitaria? No se encuentran debidamente reunidos la totalidad de socios. No existe una convocatoria previa, ¿sí? Y aprueban la agenda de forma unánime. ¿Sí? Entonces, son requisitos, 3 requisitos. No hay convocatoria previa, todos los socios se encuentran reunidos, deciden celebrar la asamblea y aprueban la agenda por unanimidad. ¿Sí? Entonces, son 4 los requisitos. No hay convocatoria previa, se encuentran reunidos todos los socios o debidamente representados los ausentes, ¿sí? Hay una decisión unánime de celebrar la asamblea y la agenda, los puntos de la agenda, los que se van a discutir, de leer y de votar, se van a aprobar de forma unánime. Y eso está en el artículo 66 del Código de Comercio. Y dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General queda válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria, encontrándose reunidos los socios debidamente representados por todos los socios que desean celebrarla aprobando la agenda por unanimidad. Eso me preguntaron en la clase pasada. ¿Dónde podría hacer? Están reunidos en un convivio. Están reunidos en una reunión donde, por ejemplo, están dando a conocer algún producto a la prensa, o los socios están reunidos por alguna razón. Están homenajeando a algún socio, a algún representante, a alguna persona. Pero su objeto no, están reunidos, pero no para celebrar una junta. Pero entonces vienen, están reunidos, pues celebrémosla.
no hay convocatoria previa, deciden celebrar la junta y, lógicamente, que aprueban todos los puntos por unanimidad y están reunidos todos. Y lo importante es que los socios ausentes, de conformidad con lo que está en esta diapositiva, y que luego visto en el artículo 67, se pueden hacer representar por medio de otra persona. ¿Cómo se van a hacer representar? Por medio de un mandato, carta poder. El mandato, carta poder. Este mandato, a mi juicio, tendría que ser un mandato especial, judicial, con representación, porque solo es para hacerlo representar en Junta General. Si fuera un mandato general, tendría que tener cláusula especial para que pueda ser representado en Junta. Bueno. Vamos ahora a analizar el órgano de administración. Y la administración en esta sociedad, en defecto de pacto que establezca que uno o algunos de los socios van a ser administradores, este cargo recaerá en todos los socios. Si no existe, si no hay un pacto en la escritura social, en donde establezca que algunos determinados socios deben fungir como administradores, todos lo van a recaer. Entonces, el órgano de administración, la administración recae solo en los socios en este tipo de sociedad. Solo los socios pueden hacer. Recuérdense que el artículo 44 establece que la administración puede estar a cargo de uno o varios gerentes administradores que podrán ser socios o no podrán ser socios. El artículo 44 establece que la administración recae en uno o varios gerentes o administradores que pueden ser unos socios. En este tipo de sociedad, los administradores y gerentes solo son socios. Y si no se determina qué socio o qué socio específico o varios socios específicos ejercen la administración, los administradores van a hacer todo. Veamos para eso el artículo 63. Este artículo establece lo siguiente. Administración a falta de pacto. En defecto de pacto que señale a uno o a alguno de los socios como administradores, lo van a hacer todos los administradores. ¿Sí? Vamos a analizar ahora el órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización estará a cargo de un delegado nombrado por los socios administradores y a costa de esto, ¿verdad? Puede estar también a cargo de los socios, ¿verdad? Eso es muy importante. Si nosotros analizamos el artículo 64, dice, los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que su costa vigile los actos de los administradores. Dice, podrán, no deberán. Y si no pueden ellos nombrar al delegado, la lógica nos empuja a establecer que si no hay un delegado, la fiscalización va a ser entre los socios. Recuérdense que hay una disposición del Código de Comercio que establece que cuando la administración recae en varios administradores, todos se pueden requerir fiscalización recíproca de sus actos. Recuérdense de eso. Administración conjunta, dice. Cuando fueren varios administradores, artículo 49, cuando fueren dos administradores y en la escritura no se especifiquen las facultades y atribuciones de cada uno, procederán conjuntamente y la posición de uno es imperial. Esta no es. Perdonen. Aquí está la administración conjunta. Artículo 49. Dice, cuando fueren dos administradores y en la escritura social no se especificarán las facultades y atribuciones de cada uno, procederán conjuntamente y la posición de uno de ellos impedirá la realización de los actos o contratos afectados por el otro. Dice, si los administradores conjuntos fueren 3 o más, decidirá el voto de la mayoría en caso de desacuerdo. Aquí está, es el 56, perdonen. Perdonen, el artículo 56 dice, rendición recíproca de cuentas. Si todos los socios fueran administradores, están obligados recíprocamente a darse cuenta de la administración y los resultados en cualquier tiempo. Entonces, ¿de dónde saco esto? Porque el artículo 64 establece que se debe nombrar, que dice que los socios no administradores, si hay socios no administradores, que se podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Y si nombran ese delegado, entonces, ¿quiénes van a fiscalizar este tipo de sociedad de tipo personalista? Los propios socios, los que ejercen esa fiscalización. Bueno, entonces aquí vamos a terminar con la sociedad colectiva. Con esto, señores, vamos a terminar la sesión de hoy.
y preguntándoles a ustedes si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto esta noche. Y también creo que la sociedad colectiva es bastante clara, es una sociedad con una regulación parca, pero más bien muy bien diseñada. Entonces, si alguien tiene alguna duda, podrá tomar la palabra en estos momentos. Bueno, entonces tendría que admitir tácitamente que lo que yo he explicado está claro. Tendría que admitirlo, ¿verdad? Espero que esté claro y que realmente no sea por falta de desidia, o por falta de valor, ¿verdad? Porque realmente las dudas son muy importantes. Entonces nos vamos a quedar por aquí esta noche. La verdad que ha sido un gusto tener la presencia de ustedes y voy a terminar la grabación por acá. Voy a detenerla.